Familia, usted sabe que muchos de nosotros cuando nos miramos en el espejo decimos, en caso mío, por ejemplo, que soy la misma cara de mi papá, tengo los ojos de papi, tengo su pelo, quizás su sonrisa o la sonrisa de mi mamá, porque hay cosas que tienen que ver con la genética que heredamos. Pero también hay otras cosas que podríamos heredar que son patrones que a veces pasan casi desapercibidos, pero que de alguna manera influyen, como puede ser la frustración, los miedos, la manera en cómo amamos y muchas otras cosas más. Así que si esta introducción le está llamando la atención, como siempre digo, búsquese su cafecito, siéntese, llame a su pareja o comparta el contenido con otras personas. Usted sabe que esto es un contenido que vive en el canal de Norwil Fragoso, en el canal de YouTube de Norwil Fragoso. Usted busque ahí Sin Manual y vamos a poder recibir un montón de herramientas. Así que, como siempre digo, ustedes saben que este podcast llega a ustedes gracias a la Cooperativa de Seguros Múltiples. Imagínate si no nos tuvieras. Y estoy bien contento porque cada podcast se pone más interesante y yo sé que este no va a ser la excepción. Me acompaña una persona que he venido siguiendo hace un tiempito y me parece una persona muy interesante y que está alineada con lo que es nuestro proyecto y me refiero al psicólogo José Efraín. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. José, yo estoy muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a tu esposa Nori, ¿verdad? Norville, sí. Norwin, que nos da este espacio también y esperemos que todo aquel que acceda a este contenido se lleve herramientas, se lleve orientación y claridad dentro del proceso. Amén. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Yo creo que, yo siempre digo que hay un grito silente por parte de las familias con deseos de recibir herramientas, de sentirse acompañados, de saber que no están solos en los procesos, porque pues cada vez las exigencias sociales y el ajoro de vida nos lleva a distanciarnos muchas veces de lo importante. Ujú. No porque seamos malas personas, sino porque caemos en esa dinámica del ajoro y lo demás. Y por eso es que estamos aquí, con la intención de poder, de alguna manera, que estas familias se sientan acompañadas. Y por eso existe Sin Manual. Mira, José, qué bueno que abres estos espacios y tomando varios puntos de los que has enfatizado en esta introducción. Lo que nos sucede culturalmente, yo no sé si en el barrio a ti, tu papá o tu abuelo te decían estas frases, pero en casa nos decían allá, los trapos sucios se lavan en casa. Sí, 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 eso se Este, decía mucho. y entonces, tal vez es una cultura que ya no la decimos en esas frases, pero regularmente las familias pasan por crisis y por retos que por no exponerse a la vergüenza, Ujú. por no exponer, digamos, a lo que es la reputación o la identidad de la familia, prefieren aislarse y tratar de manejarlo ellos y no necesariamente buscar apoyo o ayuda. Entonces, creo que este espacio que estás creando y que vienes trabajando desde hace unos años, al menos permite que aquel que no llegue al consultorio o que no llegue, digamos, a una comunidad de fe o a una entidad de adiestramiento para padres, al menos tenga un contenido que pueda acceder y obtener información y tener claridad dentro de lo que son los retos de familia. Sí, yo siempre digo, yo me considero un provocador. Provocar que haya el diálogo de aquellos temas que guardamos en una gaveta Claro. y es esa la intención. Y claro, para que desde ahí identificar qué cosas son las que necesitamos resolver y que sepamos que hay profesionales, que hay espacios, que hay lugares en donde podemos nutrirnos, ¿verdad? De las herramientas que se necesiten. Sí, y una de mis misiones, por eso rapidito que me pediste el espacio, dije que sí, es que varias cosas. Yo quiero que la gente entienda que la psicología, la salud mental, la salud familiar, lo que son las estructuras y los sistemas, los núcleos del hogar, eh, necesitan tener un espacio y una atención
y llevarlo en un lenguaje práctico, claro, que la gente pueda ejecutar y funcionar. Exacto. Entonces es llevar la salud mental y la psicología hasta un modo accesible y digerible para todos aquellos que se expongan a estos contenidos. Claro, es normalizar el Claro. asunto. Porque fíjate, y precisamente entrando en línea con lo que hablaba en la introducción, muchas de estos patrones que nosotros eh, recibimos y que de alguna manera, ¿verdad? Le dan forma a la forma en como nosotros nos conducimos después a nivel social, Ujú. no necesariamente porque los aprendimos en casa son lo que realmente nos hace bien, o quizás en algún momento fue funcional para la época, el momento, ¿verdad? Que se vivió como familia y hoy día a lo mejor pues es otra realidad, es otro momento. Entonces, ¿cómo, cómo podemos nosotros, utilizando, ¿verdad? Las herramientas que hay sobre la mesa hoy, ¿cómo podemos nosotros como familia comenzar a identificar esto y hablarlo? Porque, como tú muy bien dices, nos enseñaron a reprimir, ¿verdad? Lo de los trapos sucios se lavan en casa. Eso era como que Sí, 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 reprimir sí. todas estas emociones, reprimir todas estas cosas que al final nos hace mucho daño. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a romper con eso? Mira, vamos a ir por fases y por partes, Ujú, porque esto hay que, yo digo, hilando fino claro. y tenemos que ir digiriéndolo. Lo primero es que debemos entender que nuestro hogar es un hogar que estamos creando un sistema. Venimos, yo siempre lo catalogo con universos. Tal vez es la imagen que te puedo dar. Esposa o mujer viene de un universo, de un mundo. Esposo o papá o hombre viene de otro. Y cuando decidimos juntarnos, esos universos colapsan, chocan, porque tenemos que desaprender para volver a aprender. Claro, Cada quien viene con una estructura y una experiencia de ambos lados y ahora crear familia y hacer familia bajo nuevos términos a veces presenta resistencia y a veces presenta no solamente resistencia, sino debate. Por lo tanto, lo primero que tenemos que comprender es cómo nosotros como pareja estamos colisionando porque posteriormente, ya sea que vayamos a tener hijos o que ya los tengamos, cómo nuestras actitudes están influenciando a la nueva generación. Así que yo creo que tenemos que tener una conversación franca en ese sentido. Vamos entonces a lo que es, y tú lo describiste tal vez en el inicio y ahora en esta introducción, y es el hecho de la epigenética. Tú estás hablando de genética, es decir, una predisposición por nuestra programación que viene de nuestros padres, pero me estás hablando también de ambiente. ¿Qué es lo que sucede? Sí, yo puedo tener una predisposición a enfermedades, a situaciones, eh, pero el ambiente va activando ujú, eso. Por darte un ejemplo, si en mi casa hay una tendencia a la ira y al rencor, ya yo vengo con esa estructura por aprendizaje, pero está internalizado. Por lo tanto, cuando lleguen mis hijos, tienen una predisposición porque hay una programación ya existente, pero si se crían en el mismo ambiente, se replica la conducta. Entonces aquí yo tengo que venir, bueno, tengo problemas de ira, pues entonces tengo que aprender tolerancia, manejo de frustración, dominio propio, pero eso es un reto, claro, porque ahora me tengo que romper yo claro. Y es un proceso. y es un proceso. Entonces a veces le tenemos miedo, yo le digo al bulto, y le tengo que decir a las personas, la crisis, aunque no queremos que llegue, es el mejor momento para detectar lo que tenemos que arreglar, Eso es correcto. porque ahí va a salir a la luz todo aquello que son debilidades o áreas de oportunidad y ahí es donde podemos crecer y avanzar. Así que cada miembro, hombre, mujer, padre, madre, esposo, esposa, necesitamos enfrentar esas áreas de oportunidad, someterlas a un trabajo, a un proceso, para que entonces los hijos que tengamos puedan tener un mejor resultado y un mejor ambiente. Sí, entonces yo digo, lo recomendable, dar el paso
a la construcción de una familia no es un paso que debemos dar a la ligera. Yo creo que es importante esa pausa de más allá de la emoción, del enamoramiento, de la ilusión y de todo lo que viene, ¿verdad? Cuando uno entra en contacto con una pareja que uno dice, hay la posibilidad de la construcción de un proyecto en común, es hacer una pausa primero para ver cómo estoy yo y cuán disponible me hago para vivir esa experiencia. Entonces, yo creo que a veces, lamentablemente, analizamos y queremos ver el mundo solo desde nuestra realidad. Es como cuando, yo siempre digo, cuando uno de los retos más grandes para uno es el abrirse a la escucha, porque pocas veces nos atrevemos a escuchar desde el otro. Sí, Escuchamos desde nuestra historia, desde nuestras cosas, ¿verdad? Y cuando se va a la planificación familiar, hay que aprender a escuchar desde el otro y a ceder. Y a mí una vez una persona me dijo, y me dejó como que un rato patinando, y yo dije, espérate. Me dijo, en una relación a veces son más las cosas que uno termina aceptando que las que se pueden cambiar. Y a mí de momento eso me sacudió. Yo dije, pero, claro. porque uno está en la defensiva, Sí, sí, sí. pero al final del día, o sea, son muchas las cosas que tú tienes que aceptar siempre y cuando no atropellen, no, ¿verdad? No, no vayan por encima de tu dignidad y de tus principios, pero Fíjate, José, y ahí me estás diciendo dos elementos que son también los que influencian estos patrones que queremos romper. Número uno es lo que es la normalización. ¿Ves? Porque vengo de mi casa o porque lo aprendí, pues las cosas se hacen únicamente de esta manera. No, ustedes pueden hacer las cosas nuevas, a su estilo, a su modo, en negociación, en combinación. Lo otro es la indefensión. ¿Qué es la indefensión? Lo normalicé, esto es lo que hay, pero también no hay modo de arreglarlo, ya me acostumbré, esta es la que nos toca. Entonces, no hay manera de que cambiemos ni de que alteremos el curso. Estos son dos elementos que patentizan o consolidan roles disfuncionales dentro de los hogares. ¿Por qué? ujú, Porque no hay nadie que se atreva a retar esa estructura. Y aquí viene una palabra tal vez en inglés dentro de lo que nosotros manejamos en las terapias sistémicas. Me estoy poniendo tal vez un poquito técnico, pero es para que la gente sepa claro, que esto ¿no? tiene un fundamento científico y luego se lo ponemos en arroz y Y habichuela. eso es importante. Mira, dentro de la terapia sistémica, los hogares, las familias, tienen un componente que se estructura según las necesidades que tenga cada miembro de la familia. Entonces, por ejemplo, si yo me crié en un hogar como hermano mayor y en ese hogar yo tenía que ser el que cubría necesidades, el que cuidaba, cuando crezco, esa no es mi identidad. Eso es un rol que yo asumí, un rol de protector y de suplidor. A largo plazo puedo desarrollar lo que se llama el síndrome del rescatista, el síndrome del salvador. Entonces, cuando voy a una relación, intento estar rescatando a la pareja, a los hijos, los sobreprotejo, yo me sobrecargo y eso crea un conflicto. Y eso lamentablemente pasa mucho a nosotros los hombres por el tema de la mentalidad ¿verdad? De lo del machismo y que pues nos toca a nosotros nada más y entonces a veces podemos interpretar eso desde el lugar equivocado y, y pensar que pues que somos Superman y que no hay fragilidades en nosotros y no tenemos por qué rompernos y eso es un problema. Fíjate, y ahí me traes otro aspecto que influencia y es el hecho de lo que es la demanda cultural y las imposiciones sociales. Son expectativas creadas en nuestros entornos comunitarios donde se espera que el hombre sea el que supla, sea el que proteja, sea el que vaya y salga a trabajar, sea el que aguante presión, no llore. Entonces son
estereotipos que creamos, pero no necesariamente son nuestra identidad. Claro, Aquí no estamos diciendo que el hombre sea mantenido ni vago, tampoco estamos hablando de que sea un hombre hipersensible, que todo el tiempo esté alterado. No, estamos hablando de que como varones podemos tener estos métodos de expresión, también somos vulnerables y en ocasiones necesitamos respaldo y ayuda. claro, ¿Ves? claro, Entonces, definitivo. tenemos que estar velando todas estas influencias que yo te he ido marcando porque son las que determinan el ambiente del hogar y cómo se desarrollan los hijos. Y qué difícil se hace muchas veces para poder, ¿verdad? Mirarse al espejo y decir, realmente lo que estoy viendo es esto, y a veces el querer mirar lo que no es, ¿verdad? ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo poder decir, sabes qué? Si yo quiero que esta familia que estamos construyendo sea funcional y que mis hijos crezcan en un ambiente saludable, ¿en qué momento o cómo debe uno romper con esa idea? Mira, tienes que hacerte vulnerable. Y esa palabra en esta sociedad es un símbolo de debilidad. Al contrario, es la fuente de la fortaleza. Y te lo voy a dar con un ejemplo, un testimonio personal. Porque es bien fácil hablar desde de las estructuras, los modelos y bien clínico. Pero en lo personal, la realidad es que yo en una ocasión vi a mi esposa que estaba corrigiendo a mis hijos. Ella no los estaba maltratando. Ella les estaba dando la disciplina de seguir instrucciones y las consecuencias naturales cuando rompes las reglas y sobrepasan los límites. ¿Qué sucede? Que ella utilizó tal vez unas palabras y un tono, vuelvo, no eran agresivos, no eran malos, pero me activaron. A mí me activaron y yo voy para allá con una actitud bien dominante. No es que era agresivo, pero fui y quería ser contundente en el proceso para detenerlo. ¿Qué sucede? Que ella me hace, detente. Y yo digo, ¿cómo que detente? Sí, porque me vas a quitar la autoridad. Ahí viene el saboteo. Pero después me dice, y además, ¿con quién estás hablando? Porque pareciera que no estás hablando con tu esposa, que estás hablando con otra persona. Eso a mí automáticamente me desmanteló, José. Y yo empecé a llorar. Empecé a llorar porque yo estaba reflejando en ella un evento de mi pasado con relación a la disciplina. No era lo que ella estaba haciendo, sino cómo yo lo interpreté y Claro, habían ciclos que yo no había sanado ni cerrado. Me tuve que hacer vulnerable, empecé a llorar y ahí mismo, después que me calmé, tomé a los nenes, la tomé a ella, nos sentamos y yo le dije frente a los nenes, perdóname, lo siento, no te estaba viendo a ti, estaba viendo mi trauma, estaba viendo mi asunto no cerrado. Y le dije a mis hijos, su mamá tiene un rol, merece respeto y ustedes tienen que acatar esta estructura y yo la voy a respaldar. Entonces ahí, ¿qué hice? Mejoré el vínculo, claro, reforcé la autoridad de mamá, pero a la misma vez me mostré yo vulnerable claro, y eso me da un poder y un respeto de claro. referencia con los hijos. Te creciste. Wow, gracias por compartir eso. Y, Claro, y yo creo que la importancia de permitirse la vulnerabilidad es que es más fácil poder entonces identificar esos momentos en donde mis actitudes tienen que ver con traumas quizás de que no he sanado y eso es tan importante. sí. Y entonces, con lo que decías, ¿cómo puedo manejarlo? Mire, usted tiene que reconocerlo. ¿Y qué es lo que sucede? Que el orgullo, el ego, el dolor no nos permite sacar esto a la luz. Cuando yo bajo ese mecanismo de defensa y cuando yo me abro a esa verdad, va a doler, claro que sí. Ujú. Ahora, del otro lado, ya sea una esposa, ya sea una compañera, ya sean los hijos, acá le tengo que decir del otro lado, refuércelo
no critique cuando uno de los miembros de la familia se abra de esa manera. Porque a veces lo que hacemos es que nos agarramos de ahí, sí, porque tú esto, y viene la crítica, Ajá, viene el pisoteo. Entonces, yo me puedo hacer vulnerable, pero del otro lado tiene que haber una empatía, no para pasar mano, no para justificar, sino para, wow, reconozco que has dado un paso. Sí, tal vez cometiste un error, pero vamos a enmendarlo juntos. Te voy a acompañar en este proceso. claro. Entonces, tiene que ser una combinación de ambas cosas para que haya el crecimiento y la sanidad. Por otro lado, podemos ir al consejero, al especialista, al pastor. Podemos tener en este podcast, ¿verdad? Pero tiene que haber de parte de usted y de parte mía una disposición a trabajar las cosas. Porque yo a veces le digo a los clientes, mira, te puedo tirar hasta con la chancleta, te puedo tirar diciéndole que te puedo dar todas las herramientas del mundo, pero si tú no quieres aplicarlas Claro. y no lo reconoces, no podemos hacer nada. Oye, y qué bueno que dices eso, porque yo siento, y me corriges si me equivoco, Dale, pero yo siento que cada vez abrazamos más el asunto de querer obtener resultados sin pasar trabajo. Eh, ¿Verdad? Como que nos estamos quedando muy light, lo de encimita. Ya no leemos noticias, leemos titulares, porque lo que vende ahora es el titular. claro. De hecho, para que tú traigas gente a ver un podcast, hay que pensar qué titular pongo que sea llamativo, porque la gente eso es lo que está buscando. Sí. Y entonces, muchas veces se quiere transferir eso a todo lo que en el día a día uno hace y no es así como funciona, no es así como corre el asunto. Hay que atrevernos a que nos duela. Mira, perdóname, mira, vivimos en la cultura de la inmediatez, José. Sí. O sea, vamos al fast food, ordeno, me entregan. Quiero coger el expreso y quiero llegar rápido. Yo entro en línea, hago una orden y ya quiero que me entreguen en un término de día. Igual, entro al teléfono, ya tengo la información. La Ujú, realidad es que los procesos internos e individuales no suceden de la noche a la mañana. claro, Ahora, en el tema que estamos hablando de los patrones familiares, de los roles que hemos aceptado, no es solamente que a usted puede tardar en cambiar, sino que está metiéndose con su pareja, con su esposa, con sus hijos, que son otros entes aparte, donde usted no controla necesariamente sus ideas, sus pensamientos, sus experiencias y su mundo interno para las conductas que están teniendo. claro. Entonces, aquí se junta la miseria con el hambre, tú sabes, porque yo puedo cambiar, pero a veces, aparte de que no quiero enfrentar el dolor, cuando lo enfrento ya quiero pasarlo rápido, ya quiero salir de esto. Si usted lleva 10, 20, 25 años con las mismas conductas, en 2 meses no las va a cambiar. No. Eso es una. Dos, usted no controla al otro. Yo a veces les digo a aquellos que vienen con base de fe a la oficina, le digo, usted es el Espíritu Santo. Porque, y te lo digo porque mami me decía, yo quisiera metérteme por dentro. No sé si te decían eso, José. Sí, lo escuché muchas veces, ¿Verdad? muchas Y veces. entonces, a dónde voy? Hay cosas en las que usted, por más que las diga, por más que trate de influenciar, no va a poder ejecutar o manejar el cambio porque es el otro el que tiene que entrar en el proceso y en el estado de conciencia. Claro. Entonces son muchos elementos, pero tengo que empezar por mí. Yo siempre, y lo menciono en mi libro, y quiero ahorita que hablemos también de tu Sí, libro, claro. este, el punto de partida siempre es uno. Sí, Y si por muy buena intención que yo pueda tener, ¿verdad? A la hora de construir una familia, si yo que soy punto de partida, porque todos, ¿verdad? Somos parte, como un rompecabezas, yo lo visualizo así. Y si yo como pieza dentro de ese rompecabezas tengo cosas que resolver, por muy buena intención que tenga, en algún momento
voy a fallar. En algún momento voy a fallar. Y yo creo que es tan importante que uno, y eso también como padres, y la importancia de hacer esto es que entonces nosotros estamos rompiendo con un patrón que sabrá Dios se ha venido arrastrando desde tiempos de Juan Ponce de León y que yo estoy regalándome y regalándole a la generación que viene después de mí la posibilidad de que sea una distinta, donde no sigan arrastrando las mismas cosas que probablemente nos quitan la paz, nos quitan muchas cosas que son importantes. Mira, José, has tocado ahí varios puntos y agarro también para darle a la gente esa referencia. Aparte de la cultura de la inmediatez que la hablamos y aparte de los roles y lo que hemos venido tocando, aquí está el asunto de que vivimos también en una sociedad que no le gusta el sufrimiento. Todo es placer, todo es entretenimiento. Y la realidad es que el trabajo de reconstruir requiere que a veces usted entre en crisis, que usted entre en esa fase de enfrentar los retos y manejar esos dolores. Ujú, Detrás de ese dolor es que está la libertad, la sanidad, pero como estamos tan pendientes a ser complacientes, a estar el entretenimiento, a tener resultados fáciles, no entramos en esas crisis que son las necesarias. Desde la psicología social, Alben Bandura dice, la crisis y el error son la mejor fuente de aprendizaje. ¿Por qué? definitivo. Porque ahí es que me doy cuenta de lo que hay que arreglar. Claro, Entonces, yo tengo que abrazar la crisis aunque duela. ¿Por qué? Porque me va a mostrar lo que tengo que enmendar. Y ahora el mismo Albert Bandura viene y dice, una vez enfrentes eso y aprendas, ahora puede ser ejemplo, ahora puede ser referencia. claro. Él tenía un experimento que le dicen el experimento del muñeco bobo, y él exponía a los niños a esta figura que era un inflable que se movía si tú lo tocabas. Y entonces venía, digamos, una mamá y tocaba y jugaba con el muñeco y el muñeco se movía y todo era bien chévere. Pero venía entonces otra de las figuras de autoridad y le daba un golpe. Entonces venía el niño y emitía un golpe. Eso se llama aprendizaje vicario. Si usted logra enfrentar su crisis, hacer el cambio, usted va a aprender y a ser un mejor ejemplo para para su próxima generación, sus Claro, hijos, y asimismo sus hijos van a replicar en vez de conductas maladaptativas o inapropiadas, conductas más llevaderas que van a generar mejores hogares. eso es una realidad. Eso es una realidad. Y lo triste, y no quiero entrar en ánimo, esto no se trata de hacer juicio Sí, de nadie. Yo parto de la realidad y de las cosas que también yo tuve 23 años como maestro y vi muchas cosas. Y entonces lo triste es que a veces también como padres nos ponemos a exigirle a nuestros hijos unas conductas, unas maneras de ser, cuando nosotros en casa no hemos modelado para ellos eso que le exigimos y que le esperamos. eso crea una disonancia, eso crea una dicotomía. Ujú. En Arroyo y Habichuela no estamos siendo íntegros y coherentes. ¿No? Entonces, los chicos, sin importar su edad, puede ser niño, adolescente, joven, adulto, si no ve coherencia e integridad en usted, no lo van a respetar, porque lo que tú estás diciendo no va acorde con lo que estás haciendo. Por lo tanto, ¿por qué me vas a pedir a mí? Y los muchachos de hoy en día, si tú no les modelas o no eres coherente, no te respetan. No. Entonces, como maestro, yo también tengo esa experiencia de haber sido profesor universitario y aunque no lo creas, aún a esos niveles que tú esperas que haya autonomía e independencia, Se está viendo cada vez más. incluso a veces yo tenía en universidad que bregar con los papás. Sí, sí. Es una cosa fuerte. Cada vez se está viendo más. Y eso a mí me Sí, preocupa mucho porque, eh, ¿sabes? Cosas como, por ejemplo, y a lo mejor nos estamos distanciando un poquito, pero no, parecería, pero no. Cosas como, por ejemplo, yo a estudiantes les decía, vamos a hacer un ensayo. Pues, profesor, pero lo vamos a hacer aquí en el salón. Sí, sí, aquí en el salón, pero no puede ser en la casa, claro.
porque entonces voy, hago copy-paste, voy a ChatGPT y entonces mucho de lo que estamos viendo en cuanto a eso es que no vemos, ¿verdad? No ven la necesidad de pensar por sí mismos porque ya alguien lo hizo por ellos. Y eso igual lamentablemente los padres más jóvenes de estas generaciones más jóvenes, así igual lo transmiten hacia adelante, en donde yo no te tengo que decir porque pues tú tienes el celular a la mano y ahí tú buscas tú la información. Muchos temas que habían dejado incluso de ser tabú, otra vez están siendo tabú porque hay una generación que entiende que no hay por qué modelarle a los hijos o explicarles porque para eso está la tecnología. Eso asusta un montón. Mira, José, no te distancias. Lo que estás trayendo, no te distancias porque Minucci, en su modelo de terapia de familia, establece que el hogar es el laboratorio donde se hace la mezcla Ujú. para crear la química del hogar. Entonces, papá y mamá están aportando aquí. Lo que pasa en casa se replica en otros entornos. Claro. ¿A dónde voy y por qué no te distancias? Porque aquí estamos hablando de responsabilidad y figuras de autoridad. Entonces, si yo en casa no soy guía, no soy acompañante, simple y sencillamente me distancio de ser tu mentor, como ese chico cuando llegue a etapas superiores, ya sea universidad con profesores o ya sea al ámbito laboral, va a respetar otra figura de autoridad. Sí. Entonces no te estás distanciando porque empezamos con los patrones y cómo se van difuminando en la vida. Ujú. Entonces, si yo en casa, que es parte de lo que hemos perdido, no me convierto en el coach, no me convierto en el mentor, no me convierto en el guía, ¿cómo voy a esperar que este individuo, sea chico o chica, vaya a respetar otras figuras de autoridad y seguir reglas sociales y posteriormente ser un hombre o una mujer socialmente útil? No Exacto. te estás distanciando del Exacto. proceso. Pero si yo hice el experimento una vez, hace Sí, como, voy para 3 años fuera del escenario, ¿verdad? Del magisterio, sí, pero hace como 7 u 8 años atrás, a un grupo de cuarto año, yo escribí la palabra así en la pizarra, escribí autoridad, para que me dieran ellos lo que pensaban al ver la palabra. claro. La mayoría, la connotación que me dio fue negativa. Y yo dije, wow, esto es alarmante porque si yo no reconozco en la palabra autoridad, si yo no reconozco eso como necesario, porque funcionamos porque respondemos siempre a una autoridad. Entonces lo estoy viendo como algo negativo. Entonces todo es bueno, todo está permitido. Mira, la connotación de lo que hablas, cómo yo manejo la autoridad en casa. Entonces aquí entramos a los patrones, digamos, de crianza, los estilos. Tenemos lo que es el permisivo. Un estilo permisivo, yo te permito todo. Soy demasiado flexible. No te pongo límites, no te pongo guías. Entonces, ¿qué se genera? Un ser humano que no respeta a otros y que piensa que lo merece todo. Vamos al otro estilo, negligente. Ahorita hablabas que la tecnología bregue. Pues, asimismo que la calle te críe, asimismo simplemente no hay supervisión, entonces me crío con seres humanos que simple y sencillamente no saben detectar y manejar normas sociales. ¿Por qué? Porque es que yo no tengo referencia. Vamos al otro que es el modelo autoritario. ¿Qué es lo que sucede con ese? Usted habla cuando la gallina... "Eh, Ujú. termínalo usted allá en casa". Que muchos nos decían eso. Entonces, el estilo... Y cuando nos dijeron, yo aquí soy el que mando, Sí, ¿ves? Que porque sí. por- y es porque sí, quiero ir con cuidado, porque una cosa es que usted ejerza
un límite, que usted ejerza una autoridad, pero otra cosa es que usted se vuelva controlador, dominante y que no preste escucha, como tú decías ahorita, que no nos escuchamos. Entonces, ya ahí yo estoy estableciendo un control donde el otro no puede ser, y eso, ¿qué produce? Rebeldía. Entonces, tengo al hijo rebelde que va a buscar cómo manifestarse de alguna manera y mandarte el mensaje porque no tiene un espacio de ser y existir. Claro, Y entonces venimos al estilo democrático, que aquí tengo que llevarlo con calma. ¿Por qué? Porque van a haber unos momentos que yo como padre y madre voy a tener que tirar rayas y de aquí claro, no sí. pasas. Pero antes de llegar allí, yo tengo que haber escuchado, yo tengo que haber hablado, tengo que haber negociado de parte y parte. Hay principios y valores del hogar que si están bien claros, no son negociables, Ujú, pero yo tengo que haber definido eso. Si no lo claro. tengo definido, ¿cómo voy a establecer? Y que cuando se define, los hijos, aunque después intenten, en, dentro de ellos saben que Claro, está definido. claro. Pueden intentar torcer el asunto, pero saben que es como es. Y mira, yo hace unos días hablaba con un grupo de padres Sí, y uno me dijo, es que la adolescencia es lo peor, es la peor fase. Y entonces era como, ¿verdad? Vamos a culpar la adolescencia. Entonces yo decía, para mí, la adolescencia es ese primer momento en donde tú como padre haces reflexión de si, de qué hiciste o qué no hiciste. claro. Entonces, claro, le echamos la culpa a que es la adolescencia, pero es que yo creo que es eso, yo creo que es esa primera vez donde tú como papá te das cuenta de que a lo mejor hubo cosas que no hiciste. Mira, disciplina con amor. Claro, Disciplina con amor. Si me quiero poner tal vez un poquito espiritual, porque yo en la oficina, aquellos que así lo aceptan y lo solicitan, integro espiritualidad y ciencia. Y hay un principio espiritual y bíblico que es que Dios al hijo que ama, disciplina. Hay otro texto que dice que ninguna disciplina es grata al principio, pero da fruto de gracia y misericordia a largo plazo. Amar es disciplinar. Amar es poner estructura. Amar es poner reglas claras. Amar a veces es decir que no, pero tiene que haber un diálogo para escuchar al otro, qué siente, cómo lo ve, qué está experimentando. Porque igual yo del lado de acá, yo he tenido que reconsiderar con mis hijos en ocasiones. A veces he sido demasiado rígido. Eso no implica que yo sea permisivo, es que yo voy haciendo ajustes según las edades y las necesidades que tienen. ¿Y a dónde voy? Tú decías ahorita, puse la palabra autoridad y lo que recibí fue negativo, porque no sabemos ejercer liderazgo en el hogar. Entonces, yo necesito esas habilidades y esas capacidades como siendo asertivo. Te voy a escuchar. No necesito estar de acuerdo contigo en todo, pero quiero ver tus sentimientos, cómo ves tu mundo. Una vez lo escuche, con lo que no esté de acuerdo, eso no me hace enemigo. Yo te voy a plantear cómo yo lo veo y ahí vamos equiparando. Posteriormente, tú decías lo de la adolescencia. Hay veces que yo voy a un arranque, sí, el psicólogo aquí que habla de espiritualidad y toda la cosa, pero yo soy papá en casa, no soy psicólogo en casa. Y en ocasiones hago un frenazo sí, sí. y digo, "Diache, es que cuando yo era chamaco, yo brincaba la cerca y tiraba la piedra y escondía las manos. No es que yo lo justifique, pero trato de ponerme en los zapatos Entender. y ser un poquito más equitativo con las consecuencias y la disciplina que estoy administrando. Y que es bien importante cuando nuestros hijos nos hablan, no es que validemos sus acciones si están mal, Ujú, pero sí que validemos siempre sus emociones. sí, Porque muchas veces nuestros hijos se aguantan de comunicarnos cosas porque lo que reciben de parte nuestra siempre es una invalidación de eso que sienten.
Y eso es tan importante, ¿verdad? Hacernos conscientes de eso, porque de nuevo, como tú dices, uno en el día a día, a uno se le van liebres, claro que sí, pero por eso es que estos espacios son importantes y estas conversaciones son importantes, porque en la medida que nos hagamos más conscientes respecto a cómo estamos nosotros llevando a cabo, ¿verdad? La paternidad, la maternidad, pues más fácil va a ser identificar cuando esa liebre a lo mejor se nos va a querer ir. Claro, mira, acá volvemos. La identidad nuestra y de nuestros hijos, parte de nuestro carácter, de nuestra actitud, en ocasiones asumimos roles para poder sobrevivir dentro del hogar. Ujú, Son mecanismos de supervivencia, pero no somos nosotros así. Lo que tenemos es que darnos cuenta y hacer el ajuste. Entonces, yo creo que es un llamado a la reflexión. Hoy en día, las familias están recibiendo un embate muy fuerte. Eh, igual, algo que influencia es cuando las mamás crían solas. O sea, tú hablabas de patrones, mira, o tendencia. La realidad es que las familias monoparentales son cada vez más. Una mamá que a veces tiene 3 trabajos, unos hijos que a veces no tienen supervisión. Hay que entender todo esto también desde el contexto social claro, de las nuevas estructuras. claro, eso es real. Por otro lado, las familias reconstruidas son cada vez más. Gente que tienen 2, 3 nupcias. Entonces son los hijos, los tuyos, los míos y los nuestros, ¿ves? Ujú, Entonces, tratar de consolidar en los hogares las alianzas, la igualdad, que no se vean preferencias, que eso es fuerte, claro, ¿ves? Entonces, en estos contextos, tengo que traerte esto ante la discusión, porque no todos los hogares de hoy día son tradicionales. no, esa es una realidad. Entonces, parte de lo que abona a que a veces asumamos roles es que, digamos, en una familia reconstruida, pero tú tienes preferencia con aquel. Pero ¿por qué el cuarto de aquel es el más grande? Porque yo soy el que llegué. Pero entonces, ¿qué dice la madrastra o qué dice el otro? Vas viendo cómo se va mezclando. Sí, y oye, y esto que tú estás trayendo, esto es tema para otro podcast, porque Vale. hay que hablar de esto, porque lamentablemente yo miro que a veces muchas de las herramientas que se encuentran van dirigidas a las familias tradicionales, Sí, pero esa no es la realidad. no lo es. Hay de todo tipo de Sí. familias y uno puede o no estar de acuerdo según las creencias, los ideales de Ujú. cada cual, eso se respeta, pero son personas que necesitan acompañamiento igual y necesitan ser escuchadas y necesitan herramientas. Y creo que esto es un tema a traer más adelante porque yo creo que sí que es importante. Mira, yo me comprometo contigo y lo hacemos. Lo cierto es que fíjense la cantidad de factores con las que estamos bregando en los entornos familiares Sí, para el tema que tú traes. Cómo es que esos patrones a veces se instalan, se patentizan y los pasamos a las próximas generaciones y entonces se generaliza. sí, Así que yo creo que es importante que estemos pendientes a ver cuál es el sazón que hay en el hogar para que mezclemos los ingredientes apropiados eso es y así. podamos tener una buena cosecha, digamos, en Y el por hogar. eso es que es importante que nos atrevamos a movernos a espacios donde sepamos que son espacios seguros, que son espacios donde hay profesionales, como aquí, ¿verdad? El psicólogo José Efraín y mucha gente que está ahí para acompañarnos porque no estamos solos. Y hablando de eso, escribiste un libro. Sí. Por favor, háblanos un poco de eso porque es bueno que la gente sepa y dónde pueden conseguirlo porque son herramientas. Claro, mira, el libro se llama Decidí ser padre, la honra de ser hombre, decidí ser padre, la honra de ser hombre. Te voy a proveer la imagen para que cuando lo puedas Sí, por proyectar. favor. Entonces, por ahí, ese libro ahora mismo lo puedes conseguir en Pura Vida Books o en Amazon. Yo también lo tengo disponible en las conferencias cuando voy, pero el libro, tú decías ahorita, ¿tenemos o no tenemos un manual? Pues mira, este libro precisamente se divide en dos partes. La segunda parte es un micromanual de sabiduría paterna, donde yo voy en arroz y habichuela dando herramientas prácticas de por etapa y por situación, cómo los padres pueden tener
estrategias para atender las situaciones con los hijos y en el hogar. Ah, bien. Ahora, la primera parte es experiencial. Como yo, como varón, me crio en un entorno y en un ambiente donde me lastimé, me herí, crecí con esas heridas y cómo eso me trajo problemas con mi esposa y posteriormente para querer tener hijos. Yo no quería tener hijos, José. Por eso es que el libro se llama Decidí ser padre. ¿Por qué? Porque fue una elección de romper de los patrones que hemos estado hablando. Entonces, el libro, ¿para quién es bueno? Primero, para que los varones puedan hacerse vulnerables, puedan sanar sus heridas, puedan conectarse con sus esposas y con sus hijos. Número dos, para las mujeres. Porque mujer, yo sé que usted a veces dice, ¿cómo yo entiendo a este hombre? ¿Cómo armamos este mapa? Mire, aquí yo le hablo de cómo entender a ese varón, cómo instalarse como un recurso de apoyo y que hagan vida de pareja conjuntos y sanar las situaciones que tienen entre sí, entre parejas y también incluso para los jóvenes. Qué bien. ¿Por qué para los jóvenes? Porque estamos enfrentando lo que llamamos un invierno poblacional. La natalidad cada vez más baja, los chicos no quieren tener familia porque piensan que es malo, que es un reto, que les quita, digamos, avance en sus carreras, todo lo contrario. Ahí yo narro la experiencia de cómo mis hijos me catapultaron a yo lograr ser hoy psicólogo y tener exposición en los distintos medios, prensa, radio, televisión y en las redes. Así que Qué es bonito. un llamado en ese libro a que tengan esa experiencia de la paternidad. Ahí tienen otra herramienta más que pueden conseguir en Amazon o en En la Amazon librería. y en Pura Vida Books. Y esté pendiente a mis redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como José Efraín Psicólogo, porque ahí yo voy posteando eventos, conferencias y lugares donde estoy, donde usted puede darse cita y adquirir el libro también. Y estaba mirando también en tu página que de igual forma, si lo queremos conseguir, ahí mismo puedes hacer tu cita. De verdad que está bien chévere, navegué un ratito por ella. Así que aquí hay otro recurso que les puede acompañar en sus procesos como familia. Y de igual manera, aprovecho yo también y anuncio mi libro, Claro, Despierta tu Poder, que es un libro en donde igual comparto experiencias de vida alineada con una serie de pasos para aprender a conocernos todavía un poquito más, que es tan importante para poder romper con esos patrones. José, gracias por haber dicho que sí. Tenía mucho deseo de que se diese esta conversación. Qué bueno que se ha dado. Espero que sea la primera de muchas. sí, estoy a tus órdenes, estoy a las órdenes de tu escuela, de la gente que nos está viendo. 787-307-9339. Ahí puede contactar por mensaje de texto. Como bien dices, www.josefrain.com. Hemos organizado la página de tal manera que sea bien accesible, bien fácil para que usted haga citas, para que usted obtenga información, puede acceder ahí. Y José, espero que esto haya llenado las expectativas y el espacio Claro, que tanto hemos estado dialogando tras bastidores. claro que sí. Yo estoy muy feliz y de verdad que deseo que Papá Dios te dé mucha salud para que puedas continuar con tu misión. Bendiciones para tu familia. Gracias. Así que qué suerte tienen de tenerte. Y a ustedes en casa, como siempre digo, no estamos solos. Atrevámonos a hablar, a dialogar, a romper con estos patrones que posiblemente los venimos arrastrando por generaciones. Y a lo mejor te toca a ti. Si tú con esta conversación te has sentido inquieto, inquieta, a lo mejor es porque debes de ponerte a la escucha y que seas tú quien rompa con estos patrones para que la generación que venga después de ti sea una mucho mejor. Así que familia, los veo. Hasta la próxima. Se cuidan.